Euronews. Las noticias. Donald Trump prohíbe la entrada de ciudadanos de 12 países a Estados Unidos e impone restricciones a otros, incluida Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. El presidente estadounidense ha firmado varias órdenes ejecutivas en las últimas 24 horas, entre ellas una que complica la entrada de personas procedentes de países como Haití, Venezuela y Afganistán. También ha firmado una orden para investigar si Joe Biden fue manipulado durante su presidencia y una tercera que bloquea la entrada de estudiantes extranjeros a la Universidad de Harvard. Aquí en España, el Tribunal Supremo ha amenazado al gobierno con sanciones por no acoger a los cerca de 1000 menores inmigrantes que desean pedir asilo en Canarias. Además, 3 ladrones y un policía han muerto en Málaga tras una persecución policial que acabó en un grave accidente de tráfico. Vamos con las noticias del día. El presidente ucraniano pide un encuentro cara a cara con su homólogo ruso y rechaza las condiciones de paz presentadas por la delegación rusa el pasado lunes en Estambul. Donald Trump anuncia la prohibición de viajar a Estados Unidos a ciudadanos de una docena de países de África, Oriente Medio, Asia y América. El FBI ha arrestado a un hombre de 32 años al que acusa de complicidad en el atentado del mes pasado en una clínica de fertilidad en Palm Springs, California. Bulgaria ingresará en la eurozona en enero de 2026 y cambiará su moneda actual, el lev, por el euro, en un momento histórico para el país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado que la propuesta rusa para poner fin a su invasión a gran escala en Ucrania no es factible y ha reiterado su petición de mantener conversaciones cara a cara con el líder ruso Vladimir Putin. En la segunda ronda de conversaciones de paz directas entre Moscú y Kiev, celebrada este pasado lunes en Estambul, Turquía, Rusia presentó a Ucrania un documento en el que se establecían sus condiciones del alto el fuego. Condiciones, asegura Zelensky, que tanto Ucrania como Occidente ya han dicho que no son válidas. No hay por qué esperar al momento en que Putin esté listo para la paz. Y de él no podemos esperar iniciativas que empujen hacia la paz. Tenemos que presionarle y tal vez consigamos la paz. Y estamos muy cerca con los castigos y sanciones a Rusia, pero necesitamos unidad y una posición común. El líder ucraniano dice que ve poco valor en continuar las conversaciones en el nivel actual y ha pedido una tregua con Rusia antes de una posible cumbre con Putin, la cual podría incluir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también ha ofrecido celebrarla en cualquier emplazamiento neutral como Turquía, Suiza o el Vaticano. Putin planea responder al amplio ataque con drones de Ucrania contra aeródromos rusos, según el presidente estadounidense Donald Trump. Trump afirmó haber hablado por teléfono con Putin el miércoles, una llamada que habría durado más de una hora. En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que fue una buena conversación, pero no una que conduciría a una paz inmediata. En una sesión informativa a primera hora del miércoles, Putin no mencionó la operación de Ucrania en el interior de Rusia el domingo, en la que Kiev atacó 41 bombarderos militares pesados rusos con drones. Conocida como Operación Telaraña, las fuerzas ucranianas lograron introducir los drones clandestinamente en territorio ruso y ocultarlos en camiones dentro de cabañas móviles. Según Kiev, los aeródromos atacados albergaban unidades importantes de la aviación estratégica rusa. Moscú habría usado esos bombarderos pesados para sus ataques diarios contra ciudades ucranianas. Zelensky afirmó que la operación no se habría llevado a cabo si Rusia hubiera aceptado un alto el fuego duradero, algo que Moscú rechazó una vez más durante la segunda ronda de conversaciones de paz en Estambul el lunes. La Unión Europea extenderá la protección temporal a los refugiados ucranianos hasta marzo de 2027. Mientras tanto, Kiev intenta encontrar la forma de que muchos regresen a casa. El nuevo Ministerio de Unidad Nacional de Ucrania quiere mantener los lazos con quienes viven en el extranjero y facilitar su posible retorno. This brings
Esto trae a partir de ahora más de 20 meses de claridad para los ucranianos aquí en la Unión Europea para planificar su vida y planificar su futuro regreso a Ucrania una vez que las condiciones lo permitan. Para algunos, la paz y la paz estable es la prioridad. Para otros es el desarrollo económico, el mercado laboral, mejor empleo, nuevos puestos de trabajo y el avance económico. Para otros es la integración europea. Pero si vamos por este camino, la mayoría de los ucranianos se plantearán seriamente volver a Ucrania. Hasta ahora, recuerda Oleksiy Chernyshov, muchos han estado contribuyendo a la economía y al mercado laboral europeo. Creo que la contribución a los países de la Unión Europea es muy fuerte. Creo que los ucranianos en Europa son un activo muy fuerte en el mercado laboral. Son profesionales, son buenos trabajadores, son inteligentes y educados. Y obviamente los mercados laborales competirán entre ellos. La UE y Ucrania también han acordado nombrar a un enviado especial para coordinar la transición, la integración y el regreso desde el ámbito político. Tenemos un gran apoyo en la Comisión Europea en la creación de un rol de enviado especial para Ucrania y también desarrollaremos el programa Unity Hub en los países europeos. Estoy seguro de que desarrollará las posibilidades para que los ucranianos consideren seriamente volver a casa. De nuevo, condicionado a la paz estable. Se calcula que 4,3 millones de ucranianos se reubicaron en la Unión Europea. Ucrania desea que vuelvan, pero no serán forzados. Y aunque ese regreso es una esperanza, Chernyshov reconoce que es cada vez más difícil porque la invasión rusa se prolonga. No podemos obligar a nadie a volver. Eso es imposible. La única motivación para volver a Ucrania es una Ucrania exitosa y el amor por la patria. Estos son los dos únicos factores que hacen que los ucranianos vuelvan y se planteen seriamente esta decisión. No se pueden aplicar ni se aplicarán medidas coercitivas. La Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, suspendió las entregas de alimentos en Gaza, después de que las autoridades sanitarias informaran de la muerte de los palestinos en una serie de tiroteos cerca de los centros de distribución. La Fundación Humanitaria de Gaza declaró que estaba en conversaciones con el ejército israelí para mejorar las medidas de seguridad en sus 3 centros de distribución de ayuda. La pausa se produce después de que las fuerzas israelíes reconocieran haber abierto fuego cerca de un punto de distribución de ayuda, matando al menos a 27 personas. Miles de palestinos caminan hacia zonas de distribución de ayuda cada mañana, desesperados por conseguir alimentos y con la esperanza de evitar las multitudes. A principios de este año, expertos advirtieron que Gaza se enfrentaría a la hambruna si Israel no levantaba el bloqueo y frenaba su ofensiva militar iniciada en marzo. Donald Trump anuncia la prohibición de viajes a Estados Unidos a ciudadanos de una docena de países de África, Oriente Medio, Asia y América, reanudando una de sus políticas de su primer mandato. Afganistán, Myanmar, Chad, Haití, Irán, Libia y Yemen son algunos de estos países. En el siglo XXI hemos visto un ataque terrorista tras otro cometidos por extranjeros que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas, provenientes de los lugares más peligrosos del mundo. Y gracias a las políticas de puertas abiertas de Biden, hoy hay millones de estos inmigrantes ilegales que no deberían estar en nuestro país. En mi primer mandato, mis fuertes restricciones de viaje fueron una de nuestras políticas más exitosas y fueron clave para prevenir ataques terroristas extranjeros en suelo estadounidense. Las prohibiciones son totales para 12 países y parciales para otros 7. Durante su primer mandato, Trump prohibió el ingreso de viajeros de 7 países de mayoría musulmana. La medida fue confirmada por la Corte Suprema en 2018. El expresidente Joe Biden, demócrata, que sucedió a Trump, derogó la prohibición en 2021, calificándola de mancha en la conciencia nacional.
El FBI ha arrestado a un hombre de 32 años al que acusa de complicidad en el atentado del mes pasado en una clínica de fertilidad de Palm Springs, California. Hoy mi oficina y el FBI anuncian el arresto de Daniel Park, un residente del estado de Washington, acusado en una denuncia penal federal con el título 18 del Código de Estados Unidos, sección 2339A, para proporcionar o intentar proporcionar apoyo material a un terrorista. El hombre que cometió un atentado suicida con coche bomba en el centro de reproducción de Palm Springs, en California. Las autoridades federales afirman que Daniel Park pasó años almacenando suministros de nitrato de amonio, una sustancia química que puede utilizarse para fabricar explosivos. Su investigación reveló registros de compras del producto químico que se remontan a octubre de 2022, siendo la más reciente unos días antes del atentado a mediados de mayo. Park está acusado de enviar 82 kilos del producto químico al domicilio del atacante Guy Edward Barkus en California en el mes de enero. Además, Daniel Park habría pasado tiempo en la casa y el garaje del atacante unos meses antes de la explosión, donde ambos realizaron experimentos para fabricar bombas. Fue detenido el martes en el aeropuerto JFK de Nueva York a su llegada tras ser extraditado desde Polonia, donde había huido 4 días después del atentado. Mientras los ministros de defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas para debatir las capacidades de la alianza y la necesidad de aumentar el gasto en defensa, en el Báltico y Polonia varios soldados de múltiples nacionalidades llevan a cabo un ejercicio militar a gran escala para preparar el campo de batalla en caso de guerra en las fronteras de la Alianza Atlántica. El desarrollo de los hospitales de campaña es crucial como primera línea de defensa, ya que evitan la muerte o lesiones importantes que cambian la vida, dependiendo de la herida. Se dice que los drones cambiarán las reglas del juego al reducir las tasas de mortalidad, ya que los soldados heridos podrán recibir transfusiones de sangre rápidamente. Esta parte de las maniobras militares simula el uso de drones para entregar sangre directamente en el campo de batalla. Los soldados reciben una transfusión de sangre allí y entonces, en caso de hemorragia o de quedar atrapados tras una explosión, les permite ganar una cierta cantidad de tiempo antes de llegar a un centro médico donde puedan ser tratados. El personal médico realiza simulacros con los habituales tratamientos de urgencia para salvar vidas en el campo de batalla. Los pacientes que se ven aquí son ficticios. Los hospitales de campaña están ahí para estabilizar a los pacientes con acceso intravenoso, intubaciones y escáneres para traumatismos cranoencefálicos y lesiones cerebrales. Este es el Hospital 519, un hospital de campaña liderado por Estados Unidos y establecido en el centro de Lituania. Es parte de los ejercicios de la OTAN y la preparación para la guerra en cualquier momento. Aquí hay 2 o 3 cirujanos listos para hacer unas 18 horas de cirugía al día, con 2 quirófanos y 30 médicos. Este paciente está intubado, ha sufrido quemaduras en la cara. Tenemos nuestro equipo preparado y tenemos nuestro monitor cardíaco. Está con un ventilador mecánico y ahora mismo estamos proporcionando tratamiento vital para salvarle la vida. Podría haber sido causado por una explosión, algo que podría haber obstruido sus vías respiratorias, por eso requiere ventilación asistida. El hospital también cuenta con una unidad de cuidados intensivos y una unidad dental para tratar heridas de guerra específicas, incluidas las patologías dentales. La mayoría de las lesiones que estamos viendo son diferentes de lo que vimos en la guerra de Irak y Afganistán. Los soldados llevan chalecos antibalas y cascos. Por lo tanto, muchas de las lesiones se producen en las extremidades y en la cara, lo que pone de relieve la necesidad de un dentista en el campo de batalla. Si un soldado tiene lesiones en los dientes, puede afectar a su capacidad para llevar casco y entonces no podría luchar. La guerra en Ucrania os está proporcionando información sobre cómo crear esta clínica dental en el campo de batalla. Por supuesto, el organismo sanitario del Ejército de Estados Unidos ha estado estudiando las tendencias muy de cerca para tratar de ver cómo podemos modernizar nuestro equipo médico, incluyendo al equipo dental, para estar mejor preparados en operaciones de combate a gran escala. Los soldados de la Alianza Atlántica también dicen que aconsejan a los ejércitos que oculten el signo de la Cruz Roja Médica en los hospitales militares o en los centros médicos. A pesar de que las estructuras hospitalarias, y en particular las civiles, gozan de un estatuto de protección en el derecho internacional humanitario, este ya no se respeta en muchas guerras o conflictos actuales. El gobierno húngaro aplazará la votación de la ley de transparencia.
cuestionada por la prensa y las organizaciones de la sociedad civil, según anunció en un foro público el líder del grupo parlamentario que gobierna Fidesz. Según Mate Kočić, existen críticas legítimas al proyecto, pero llevará tiempo incorporarlas. Según él, la propuesta no se presentará hasta otoño. En realidad estamos unidos en cuál es la intención, pero sigue habiendo debates sobre los detalles. En este caso, en la ley de transparencia. Según la propuesta, los medios de comunicación y las ONG que hayan utilizado recursos extranjeros, como la financiación de la Unión Europea, podrían enfrentarse a fuertes multas. Según el proyecto, una agencia designada por el gobierno determinaría si las actividades de las organizaciones violan o no la soberanía húngara. La propuesta ha suscitado numerosas protestas. La Comisión Europea planea lanzar una importante operación de limpieza para eliminar las sustancias químicas eternas del agua. Es el resultado de la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica, presentada este miércoles en Bruselas. Los grupos ecologistas que abogan por la prohibición de los químicos eternos en origen denuncian esta medida como una oportunidad perdida. Esperábamos ver más ambición para reducir la contaminación en origen, y especialmente cuando se trata de pesticidas, vemos que aunque se menciona que necesitamos reducir la contaminación por pesticidas en la fuente, entonces digamos que las medidas que están tomando con el fin de hacer eso se están quedando cortas. Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas se denominan químicos eternos debido a su particular persistencia en el medio ambiente. Su coste para la salud se estima entre 52.000 millones y 84.000 millones de euros al año. Estos compuestos químicos son antiadherentes, impermeables y resistentes al calor. También están presentes en numerosos objetos cotidianos como sartenes antiadherentes, espumas ignífugas y dispositivos médicos. En una entrevista con Euronews, la comisaria europea de Medio Ambiente y Resiliencia Hídrica expresó su apoyo a la prohibición de los químicos eternos en ciertos productos como cosméticos y envases de alimentos, pero destacó la dificultad de prohibir todas esas sustancias, ya que algunas carecen actualmente de alternativas eficaces. El problema es que necesitamos PFAS en un montón de cosas, como inhaladores, productos de cirugía, para las que no existe sustitución. Además, cuando se trata de la transición verde o semiconductores o digitalización o industria de defensa, tampoco existen sustituciones. El coste de la descontaminación por químicos eternos en Europa se estima entre 5.000 y 100.000 millones de euros al año. Por ello, la Comisión quiere que los responsables de esta contaminación paguen más en base al principio de quien contamina paga. Cocaína más accesible, analgésicos falsificados. La Agencia Antidroga de la Unión Europea da la voz de alarma. En su informe anual publicado el jueves, la agencia también hace referencia a un mercado en constante evolución, lo que aumenta los riesgos para la salud y la seguridad. El año pasado, la cocaína fue la droga estimulante más consumida por unos 4,6 millones de adultos. Lo que observamos es que hay un aumento de la disponibilidad que podemos evaluar, por ejemplo, con las incautaciones. Al mismo tiempo, utilizando una metodología reciente que es el análisis de aguas residuales, vemos que hay un claro aumento en el consumo humano de cocaína. Desde 2009, la Agencia Europea también ha visto la llegada de 88 opioides sintéticos. Estas sustancias imitan a veces a los medicamentos reales, lo que aumenta el riesgo de falsificación y, por tanto, de intoxicación. Una de las principales características es que puede ser hasta 400 veces más potente que la morfina, pero también puede ser muchísimo más tóxica. Lo que significa que en conjunto, si ponemos los estimulantes, las drogas sintéticas, los cantinoles sintéticos, los opioides y cannabinoides en conjunto, hay una oferta más amplia de sustancias en el mercado. El cannabis siguió siendo la droga más consumida por 24 millones de adultos el año pasado. Pero la agencia señala que el contenido medio de THC, el componente psicoactivo, se ha duplicado en una década.
18 años después de la desaparición de Madeleine McCann, la niña inglesa vuelve a ser noticia por toda Europa. Las autoridades alemanas han vuelto al Algarve para llevar a cabo nuevas pesquisas en relación con el caso, tras 2 años desde la última investigación. Para Gonzalo Amaral, ex coordinador de la Policía Judicial que inició las investigaciones sobre su desaparición, esta nueva actuación de las autoridades alemanas no aportará ninguna noticia sobre el paradero de Madeleine. En mi opinión, esto no es más que otro acto de propaganda, porque en principio no llevará a ninguna parte para lo que se quiere conseguir averiguar qué le pasó a esa niña. Con la ayuda de la policía portuguesa, las autoridades alemanas están peinando la zona situada entre la ciudad de Lagos y Praia da Luz, donde vivía el principal sospechoso en el momento de la desaparición. Christian Bruckner, que pronto podría salir de la cárcel, fue declarado en 2020 principal sospechoso por la policía alemana. Se trata de un chivo expiatorio, según el exinspector de la Policía Judicial, que cree que esta línea de investigación es una pantomima. La policía alemana está preocupada en ir tras esa figura bíblica. Aquí hay un chivo expiatorio que no tiene nada que demuestre su culpabilidad, literalmente, en términos de racionalidad y lógica. No hay pruebas que lo sitúen en un lugar o que lo conecten con el caso. Conmocionada por la desaparición de Madeleine en 2007, la zona de Praia da Luz se convirtió en foco de atención nacional e internacional. Hoy, a pesar de la renovada presencia policial, pocos creen que se vaya a resolver la desaparición. Es una historia que ya ha sido resuelta. Después de todo este tiempo, no creo que consigan nada. Hay un pequeño interrogante sobre cómo hace 18 años, en las casas que estaban allí, no pudieron llegar a una conclusión mejor. Amaral sigue defendiendo el trabajo de la Policía Judicial, que al principio del caso llegó a señalar a los padres de la niña como sospechosos de la desaparición. Varios años después, el exinspector cree que será posible resolver el misterio y averiguar qué le ocurrió a Madeleine. Soy perfectamente consciente de lo que conseguiremos. El día en que la Policía Judicial en Portugal y el Ministerio Público decidan vamos a terminar lo que empezamos, no hay duda de que lo sabremos. Bulgaria ingresará en la eurozona en enero de 2026. El país lleva intentando cambiar su moneda actual, el lev, por el euro desde que ingresó en la UE en 2007, pero los avances se estancaron por la persistente inflación y la agitación política. Ahora la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han dado su visto bueno a la adhesión de Sofía. El primer ministro búlgaro calificó la noticia de histórica. Es un orgullo para nuestra sociedad cumplir los criterios de adhesión a la eurozona. Desde finales de los años 90, el país ha seguido un camino largamente soñado por generaciones de búlgaros para formar parte de la Unión Europea. Este camino ha sido finalmente un éxito, aunque pasó por muchos retos y crisis. Път, който мина през много трудности, през финансова, банкова, но българите неотклонно... Pero los búlgaros preservaron con paciencia y determinación y lograron lo que otros no pudieron, cumplir los criterios y ganarse la confianza de las instituciones europeas. Извоюваха покриването на критерии, доверието и оценката на европейските институции. Bulgaria trabajará ahora para adoptar gradualmente el euro como moneda oficial. El país confía en que la transición transcurra sin sobresaltos. Puedo afirmar que Bulgaria está preparada para introducir el euro el 1 de enero de 2026. Llevamos preparando este proceso mucho tiempo. La ministra de Finanzas Petkova subrayó además que habrá un control claro y transparente de los precios durante todo el proceso. ¿Cuál es el estado de la mortalidad infantil en la UE?
La tasa de mortalidad infantil aumentó el año pasado en al menos 8 países de la UE. En 2024, tanto Francia como Rumanía registraron tasas de mortalidad infantil superiores a la media de la UE de 3,3 muertes por cada 1.000 nacidos vivos de 2023. Rumanía experimentó un aumento significativo de su tasa, pasando de 2,1 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2023 a 6,4 en 2024. Le sigue Francia, cuya tasa se duplicó, pasando de 2 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2023 a 4,1 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Desde 2015, la tasa de mortalidad infantil de Francia ha sido sistemáticamente superior a la media de la UE. Los niños tienen 1,2 veces más probabilidades que las niñas de morir antes de cumplir un año y los gemelos o trillizos corren 5 veces más riesgo que cualquier otro niño, según el Instituto Francés de Estadística y Estudios Económicos. Entre 2023 y 2024, Portugal experimentó un aumento del 20% en las tasas de mortalidad infantil, una tendencia que se desvía de la tasa de mortalidad general del país. Las causas de esta tendencia no están claras, pero podrían contribuir varios factores, entre ellos el aumento de la edad de las madres o el incremento de los embarazos múltiples. 2024 fue también un periodo marcado por la escasez de personal sanitario y el cierre de muchas unidades de maternidad en países como Portugal y Francia. ¿Qué sabemos sobre los presuntos tiroteos en los puntos de entrega humanitaria en Gaza? Algunas versiones contrapuestas han surgido a raíz de una serie de tiroteos mortales contra palestinos que estaban cerca de los puestos de distribución humanitaria de la Fundación Humanitaria de Gaza, cerca de Rafah. El primer incidente tuvo lugar el 1 de junio, presuntamente cerca de un centro de la Fundación Humanitaria de Gaza respaldada por Estados Unidos e Israel. Israel niega las acusaciones de que sus fuerzas abriesen fuego contra la población civil que recibía ayuda en Rafah, mientras que la Fundación Humanitaria de Gaza le aseguró a Euroverify que ningún incidente había ocurrido en torno a los alrededores de su lugar de distribución el domingo. El Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamas, testigos locales y organizaciones internacionales afirman lo contrario, declarando que al menos 31 personas fueron asesinadas. La Cruz Roja dijo que 179 personas llegaron a su hospital de Rafah con heridas de bala y otras 21 personas fueron declaradas muertas. Tras estas versiones contradictorias, el ejército israelí compartió estas imágenes de drones en X, en el que aseguran que varios paramilitares enmascarados de Hamas dispararon a los residentes que hacían cola para obtener ayuda humanitaria. Varios usuarios en línea interpretaron el vídeo como prueba de que Hamas disparó contra palestinos que intentaban acceder a la ayuda. Euroverify realizó búsquedas inversas de imágenes, pero no fue capaz de determinar si el vídeo estaba relacionado con el incidente. Otro incidente ocurrió el 3 de junio cuando al menos 27 palestinos que esperaban ayuda en Rafah fueron asesinados a tiros, según las autoridades locales dirigidas por Hamas. Israel afirma que disparó a los sospechosos que intentaban desviarse de las rutas de acceso para llegar a un centro de distribución en el sur de Gaza. Israel ha prohibido a los medios internacionales el acceso a la franja de Gaza, excepto en las zonas de prensa del ejército, lo que dificulta la verificación de la información sobre el terreno, alimentando la desinformación de ambos bandos. En nuestro No Comment del día verán las imágenes de la bendición de la flota, una tradición que se realiza en Nueva Orleans antes del inicio de la temporada de huracanes para honrar a los bomberos y otros equipos de emergencia. Pero antes les recordamos que pueden mantenerse informados sobre todo lo que ocurre en Europa y el mundo en nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos cada día, que tengan un feliz jueves. Mañana volvemos con más noticias.